Continuamos en su espacio paneo semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, en el canal de Sol 106.5, así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Así que Luis, seguimos. Seguimos en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay otra crisis. Aparte de la crisis energética que también está presente en los Estados Unidos, incrementando los precios y todo, pero hay otra más grande, la crisis de la cadena de suministro. La cadena de suministro está completamente distorsionada, completamente fuera de sincronización. Los expertos hablan de que no están sincronizadas y lo asemejan a este juego que nosotros jugábamos cuando éramos en nuestra infancia, Eliseo. Era el juego de las sillitas, el juego de las sillas y la música. Dando vueltas. Nosotros, las personas en una ronda dando vueltas y unas sillas en el centro. Y resulta que las sillas son menos que las personas que están rodando en este juego. Entonces hay una desincronización con respecto a la cantidad de sillas y la cantidad de personas. Eso mismo está pasando con respecto a la cadena de suministro. Hay que decir que este esquema de cadena de suministro, el proceso de suministro desde la producción hasta el usuario, lleva décadas ajustándose, décadas, cada vez ajustándose. Nosotros hemos hablado en este programa sobre los buques que tenían una cantidad de contenedores menores de 500 contenedores, 600 contenedores, que ya esos buques le representaba a sus dueños mejor valor si lo vendían por metal, si lo destruían metálicamente, a ponerlos a funcionar en el mundo. Una cantidad inmensa de buques fueron sacados de circulación para convertirlos en metal y venderlos como metal. ¿Por qué? Porque los grandes buques, parecidos al Evergreen, son mucho más eficientes y son capaces de 12,000 y 24,000 contenedores. Entonces, los buques de poca capacidad fueron sacados porque el proceso logístico de transporte de mercancías podía funcionar con esos grandes buques. Entonces, imagínense un escenario en donde en el 2020 se detiene completamente todo, nada de producción. De repente esa cadena de logística. Nada de puertos, nada de transporte, nada de compras, nada. Todo se detiene. No, al contrario, todas compras, pero todo por un canal en el cual había que utilizar los servicios de envío. Pero que se consumieron los productos que ya estaban en existencia. Sí, claro. Es decir, imagínense una economía detenida completamente. Y está tan detenida que hay una noticia de que 12 ballenas nacieron el año pasado. Un récord mundial en una zona específica del Ártico. Es decir, imagínense el impacto en el mundo cuando todo se detiene y reinicia las operaciones, el reto de volver a sincronizar estas operaciones. Volver a sincronizarla con menos cantidad de personas, que muchos murieron por la pandemia, fueron desahuciados, fueron sacados de sus empleos, fueron despedidos, y mientras todas las capacidades de los puertos está bajo, las fábricas comienzan a funcionar con una demanda ahora mayor, porque todo lo que no se compró antes, hay que volver a comprar y recomprar hacia atrás. Entonces, cuando ocurre este hecho de que hay una cantidad de demanda, hay unas fábricas que están produciendo, tratando de equipararse al nivel del 2019, una cantidad de personas demandando bienes por encima de lo que demandaban en el 2019,
por encima, una capacidad logística de transporte para sacar las mercancías de los puertos con choferes que ya no están, porque muchos o fueron despedidos o murieron o están fuera del negocio ya. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa con eso? China, que es el principal suplidor de los Estados Unidos o Asia, produce una cantidad de bienes, llega a los puertos que trabajan 24/7, llega y los montan en todos los barcos, pero los barcos van a los puertos de Estados Unidos, de la costa oeste, uh-huh. Y ahí en los puertos no hay quien saque a tiempo esas mercancías. Ya hay medidas que se han tomado, pusieron los puertos 24/7 con turnos extras, etcétera. Pero si uno ve lo que está pasando en el puerto de Los Ángeles, por ejemplo, que se están acumulando una cantidad de naves que no han podido atracar en el puerto para descargar las mercancías, porque el puerto no tiene la capacidad de sacar la mercancía de los puertos a tiempo por la falta de choferes. Entonces, o sea, en China no hay quien lleve la mercancía a los puertos y en Estados Unidos no hay quien la saque. Quien la saque de los puertos. Y entonces se está agrupando en los puertos. Por a la crisis de los contenedores. A la crisis de contenedores que ya dio la primera, el primer evento que sucedió cuando se cerró el canal de Suez hace unos meses, ya hizo pensar a los suplidores, a los que distribuyen mercancía, que deben pedir con tiempo por si vuelve a pasar. Y tener... La experiencia que tuvieron los hace pensar, no, vamos a pedir el doble ahora, porque si eso vuelve a pasar me desabastezco otra vez. Y entonces la gente está demandando más. Pero el que llega a un anaquel de Walmart vacío, entra en pánico y dice, ahora yo voy a pedir más, donde lo encuentre lo voy a comprar. Uh-huh. Y entonces eso incrementa la crisis, porque hay mayor demanda. Sí, claro, ante la expectativa de escasez, de que hay es lógico que se incremente la demanda para no quedarse sin producto. Pasa el mismo problema que el papel higiénico. El problema que sucedió con el papel higiénico es lo mismo, lo único que a gran escala. Pero el consumidor norteamericano, o sea, lo que hay que ver primero es el tema de la vulnerabilidad de la economía o de la dependencia de la economía norteamericana de las importaciones asiáticas, especialmente la China. Creo que el 45% de las importaciones así es. provienen de Asia y son mayoritariamente China. Entonces ahí hay un... Ahí le están reclamando a Biden esa dependencia. No, y hay sectores, porque eso es un promedio general, pero hay sectores donde la dependencia es prácticamente 100%. Bueno, la dependencia de piezas y metales para la infraestructura de transporte de los Estados Unidos es completamente asiática. Es decir, los medios de transporte de los trenes, los rieles, viene de Asia. Recuerda que cuando sucedió el inconveniente del oleoducto, del Colonial. Del Colonial Pipe, sí. Vino a debate de nuevo una iniciativa que tenía Trump para proteger las infraestructuras críticas de Estados Unidos, donde por una serie de órdenes ejecutivas se había limitado o para tratar de controlar la dependencia de los Estados Unidos en los temas de infraestructura crítica, se había establecido una especie de prohibición o de control de la importación de materiales de potencias que fuesen rivales así es. Para utilizarlos en la infraestructura crítica. ¿Por qué? Porque eso se descubre las alarmas se disparan en Estados Unidos hace unos años, al inicio de la administración Trump. Todos sabemos que hay un problema con la red eléctrica de Texas que se desconectó en los Estados Unidos. En Texas se iba a realizar un cambio de un transformador gigantesco y ese transformador vino de China. Uh-huh. Y entonces, por seguridad, se decidió hacer una inspección aleatoria y desarmarlo, llevarlo a un laboratorio y hacer el proceso de reverse engineering, o sea, de ingeniería reversa,
de desarmarlo, a ver cómo está hecho, identificar las vulnerabilidades. Y se determinó que en la estructura, en el firmware, o sea, los programas, los códigos matrices que trae de fábrica de las tarjetas electrónicas, podían ser vulnerables. Una puerta trasera. Exactamente, habían posibilidades de que existieran backdoors y poder entonces manipular mediante el hackeo y alterar el funcionamiento de esos componentes. Pero después entonces se determinó que también en los trenes, como tú dices, en los oleoductos, porque esto es un proceso que tiene años. Así es. Válvulas electrónicas, o sea, que podían en un momento X ser intervenidas por potencias enemigas. Así es. Bueno, la dependencia es una cuestión de seguridad del Estado, pero ¿cómo reversar esa dependencia? Es muy difícil, porque una industria que ha ido moviéndose de Estados Unidos hacia otros países por cuestiones económicas, ¿cómo tú incentivas para que vuelvan a estar en los Estados Unidos? Y la transferencia tecnológica. ¿Tú sabes cuántas decenas de miles de chinos se han formado en los laboratorios y en los centros de producción científica más importantes de Estados Unidos? Así es. Son los número 1 en nacionalidad en estudiantes extranjeros. Bueno, el día que China decida por una legislación o una normativa interna prohibir las exportaciones de piezas que sean claves para la infraestructura de transporte de los Estados Unidos, ahí se va a desatar la próxima guerra mundial. Está solamente a expensas de que China decida internamente prohibir las exportaciones de ese tipo de piezas que son fundamentales para que la economía de los Estados Unidos internamente se pueda mover de un sitio a otro. Y estos son de las cosas que se le están reclamando a Joe Biden, cosas que Trump en su momento lo estaba enfrentando, tratando de enfrentar y haciendo conciencia de que debían traer esas industrias de nuevo a los Estados Unidos, pero todo se diluyó y dice, eso es economía, nadie le puso caso. Son muchas cosas, porque también en Estados Unidos hay un tema y que tiene que ver mucho con la vulnerabilidad, ya no tanto por los temas de los comerciales ni de los chinos, sino hay una crisis por las detenciones de inmigrantes. Sí. De nuevo otro récord. De nuevo está ese tema. 1.7 millones de inmigrantes han sido detenidos en la frontera. Es la cantidad más alta desde 1960 en Estados Unidos. Increíble. Esa es otra récord. crisis. O sea, Trump, en la administración Trump, eso llegó a menos de 400,000. O sea, tú estás oyendo. Increíble. Menos de 400,000. Y entonces, ya en el año 2020, se disparó a 800,000 y pico. Pero ya en el año fiscal 2021, 1.7 millones. O sea, se duplicó de un año a otro y se cuadruplicó en 2 años. Quiere decir que había problemas que había que tomar en cuenta. Pero lo peligroso es la tendencia que tiene, porque se ha cuadruplicado en apenas 2 años. La última vez que se detuvo un número similar de inmigrantes en la frontera con los Estados Unidos fue en el año 2000. Increíble. O sea, nosotros en esa materia, Estados Unidos retrocedió 20 años. Bueno, y a medida que se intensifique la crisis mundial, esa inmigración no tiene otra cosa que aumentar. Bueno. Porque a mayor crisis, mayor flujo migratorio. Entonces están dándole legitimidad a los argumentos de los trumpistas. Así es. Tenías razón. Pues mira cómo nosotros hemos tratado 2 temas hoy. Ahora. Y vemos que eran 2 temas neurálgicos de Trump. Y en los 2 parece que tenía razón, que era como él decía. Así es. Así es. Bueno, saludamos a nuestro compañero José del Castillo. Buenos días, José. Aquí estamos en los temas internacionales de los Estados Unidos. Buenos días, sí. Un saludo a toda la radioaudiencia y los que nos siguen a través de las redes sociales.
Eh, no, venía escuchándolo sobre la situación de la cadena logística a nivel internacional. Yo quería apuntalar que eso evidentemente ha tenido un impacto brutal en lo que es el comportamiento de los precios internos de la economía dominicana, al igual que en el resto del mundo. Y a eso hay que sumarle la situación de los precios de los combustibles. El incremento de la demanda global pues ha generado primero esa situación que se produce en la logística de transporte de las materias primas, pero también una mayor demanda de combustibles fósiles. A pesar de que hay una industria automovilística que ha estado migrando progresivamente hacia automóviles eléctricos, pero todavía, evidentemente, es una ínfima parte del consumo global de motores de combustión. Todavía eso pasarán algunas, probablemente décadas, para que podamos tener un impacto significativo en lo que es el mercado de combustibles relacionado con el transporte terrestre. Y transporte aéreo también, y marítimo, ¿no? Evidentemente todo apunta a que terminaremos en que los medios de transporte serán eléctricos, pero eso es un proceso que tomará tiempo. Entonces el petróleo la semana pasada ha estado alrededor de los $85, $87 el barril. Y eso evidentemente pone en una situación delicada a las autoridades dominicanas que han estado subsidiando el precio de los diferentes productos. Tengo entendido que más de 10.000 millones se han dedicado al subsidio del sector de hidrocarburos. En el caso de gasolinas, gasoil y GLP, en el caso del gas licuado de petróleo, el desfase, es decir, el subsidio actual anda por los 30 pesos. Y hay que decir que en el caso del gas licuado, igual, montos similares en las gasolinas y los gasoil. Y hay que decir que en el caso del gas licuado de petróleo a esto hay que sumarle el hecho de que viene el invierno. El invierno produce un mayor consumo de gas que impacta de gas natural, pero que también impacta en el gas licuado de petróleo. Uno de los inviernos que se espera que sean más fríos de la historia. Eso es lo que mayor combustible para calefacción. Así es. En los países donde está el mayor consumo de hidrocarburos. Entonces, esto tradicionalmente, y bueno, uno vivía esa experiencia cuando estaba administrando ese tema, tradicionalmente termina alrededor de marzo, mediados de marzo o principios de abril. Esto le va a poner más presión a un producto que representa uno de los bienes más importantes de la canasta básica, además que lo consumen cerca del 50% del parque vehicular de la República Dominicana, sobre todo de transporte público, y que evidentemente pudiese poner presión en las tarifas de los pasajes, porque el gobierno, en su decisión de subsidiar, ha acumulado un desfase. A ese desfase tú le sumas un incremento estacionario del precio del gas licuado de petróleo y vas a tener la tormenta perfecta, donde va a ser financieramente insostenible para las importadoras aguantar el déficit de flujo de caja que le provoca la decisión del ministerio de congelar, por ejemplo. O va a obligar al ministerio a dedicar mucho dinero, cientos de millones de pesos semanales, que habrá que ver hasta qué punto el gobierno está en condiciones de hacer esa transferencia al Ministerio de Industria y Comercio para poder soportar esto. Así que la situación en materia de los precios internos sigue siendo muy delicada. Desde mi punto de vista, esto no va a permitir que el gobierno termine con la meta de 4% de inflación que el Banco Central de la República Dominicana había previsto para este año. Evidentemente hay muchos factores externos, pero también hay un manejo, digamos que deficitario de la gestión de los precios del lado del gobierno, sobre todo en el sector agrícola. Por ejemplo, ahora la cebolla está camino a los 100 pesos la libra, y esto realmente es por una falta de planificación en lo que sería una necesidad de importación para
antes de que entre la producción de cebolla, la cosecha de cebolla, que sería en enero. Hay un déficit en la producción. Igual sucedió con el caso del cerdo. Se rompió el cordón sanitario. Que por cierto, de decisiones. Ese tema lo han sacado de la palestra. Ya no se habla de la fiebre porcina. Sí. Y está presente y se siguen pagando cerdos. Ajá. Pero es como si se hubiese erradicado. Y ¿no? se siguen sacrificando. No, cuando se erradique yo estoy seguro que lo van a anunciar con bombo y platillo. No, pero lo que te digo es que no se está hablando como si no existiera. Se restableció, he visto, por ejemplo, ayer estuve camino a Santiago y vi que en la cumbre hay un puesto de fumigación de los cerdos y demás. Pero ya es tarde, ya la fiebre porcina está en el país entero. En el país entero. Después de 42 años de haber sido erradicada, cuando se tomó aquella decisión drástica, que probablemente fue la que permitió que se erradicara, de sacrificar todos los cerdos a nivel nacional, cosa que no se hizo ahora. Entonces, igual los aceites, en el caso de cerdo, pollo, leche, huevo, impactado por el incremento de los precios de la soya y del maíz, del trigo a nivel global, del sorgo, que son la base de la alimentación de esa producción. Por eso decimos que ensamblamos puerco y pollo en la República Dominicana, que eso no tiene nada de producción nacional, salvo el crecimiento, porque desde los huevos fértiles hasta el alimento que se comen. Lo único local es el aire. Viene el aire y el agua. Viene importado. Y evidentemente, el caso de los fertilizantes, por ejemplo, 100% de incremento. Una materia prima fundamental en todos los sectores agrícolas. Entonces, no hay dudas de que la situación es muy preocupante. Es un tema que, sumado a un eventual incremento de impuestos, pues estaríamos hablando de una situación bastante grave, sobre todo para la clase media, para los sectores más vulnerables, porque los ricos siempre buscarán la manera de resolver, pero hasta ellos serán menos ricos, porque tendrán que gastar más. Una situación de crisis en el mundo entero y se espera... Los niveles de inflación en Estados Unidos también son importantes. En claro, todo el mundo. Pero en Estados Unidos también tuvo que ver por lo que se llama el sobrecalentamiento de la economía. ¿Qué es lo que hay en el mundo? Un sobrecalentamiento de la demanda. El reinicio de la economía. De todas las operaciones. Muchas empresas quebraron en la pandemia, cayó la producción mundial. Pero se restablece de un golpe la demanda. Pero se restablece de un golpe la demanda, pero además en muchos países donde se ha aplicado medidas de estímulo, como en el caso de los Estados Unidos, la gente tiene dinero en la mano. Sí. Entonces, ¿qué está sucediendo en Estados Unidos? Bueno, ustedes lo decían ahorita. Hay una crisis en el mercado laboral, pero no es por una situación de que no hay puestos de trabajo, al contrario, lo que no hay es gente para que trabaje en los lugares. Sí. Francia está distribuyendo un bono para gasolina a las personas que ganan de 2.000 euros hacia abajo. Francia le está mandando un cheque de 200, 300 euros para compensar el problema de la inflación y el alto costo de la energía. Bueno, aquí estamos haciendo lo mismo, porque aquí le pagamos un cheque a las importadoras para que vendan el producto más barato de lo que lo compran. Sí, el problema es que no le pagan el costo financiero, le pagan atrasado. Bueno, esa rotación se rompe y hay un costo financiero en el medio que a mí no me parece que se esté pagando. O sea que parece que aún así sigue siendo negocio. O sea que... Sí, no, es negocio. Lo que es insostenible en el tiempo. Definitivamente. Por parte del gobierno. Exacto. No, sobre todo. Por todo, porque el mercado en un momento... No, porque el importador lo que te dice, si tú no me pagas, yo no importo. Y ya. Entonces, evidentemente que el gobierno está forzado, obligado. ¿Tú te imaginas la crisis de escasez que se puede producir en el país de combustible? Como aquellas pesadillas que se daban en las estaciones en los años 90, por ejemplo. La gente con los tanques de gas en la cabeza. Otra vez. Colas en las estaciones de combustible. Eso no se puede descartar en un futuro cercano. No, de acuerdo a lo que está pasando en el mundo, eso no se puede descartar. En este mundo la solución post-pandémico lo hemos visto todo. Para evitar eso, la forma más, yo te diría, clara de evitar eso que tenemos ahora es haciendo que los precios respondan
a la ley de mercado y al costo. O sea, como dice José, hay 30 pesos en el GLP. Bueno, pero es eso o que no haya para nadie. ¿Entiendes? O sea, es una cuestión difícil. O focalizar los subsidios directamente hacia los menos pudientes y dejar que los demás, lamentablemente, tengan que pagarlo a los precios reales, que creo que por ahí es que debe ir la cosa. Definitivamente, pero no deja de tener un impacto. No deja de ser una vaina, como decimos nosotros. Y un costo para el gobierno, porque tendría que reestructurar el mecanismo de subsidio directo, por ejemplo, a través de las tarjetas, bono gas, y dedicarle más recursos a la población vulnerable y eventualmente a los choferes, porque una manera de tú subsidiar a los pasajeros es subsidiando a los choferes para evitar el incremento en el pasaje. Ahora, también tenemos también que ser sinceros nosotros no podemos subsidiar de igual manera el GLP que consumen los restaurantes más caros que el de la fritura de la esquina. No, por eso hablamos de focalizar el subsidio a través de la tarjeta bono gas. Es lo que te digo, o sea, nosotros como sociedad también tenemos que hacer ese ejercicio. No, pero ven acá, así como el impuesto a los combustibles es un impuesto de naturaleza regresiva, claro. Es decir, lo paga todo el mundo, lo paga el motoconcho como el que tiene el Mercedes-Benz, y paga lo mismo. Es decir, el galón que paga, el que quizá el Ferrari no, porque usa una gasolina de alto tonaje que eventualmente el motoconcho no consume. Pero vamos a hacerlo un Mercedes que echa la misma gasolina que echa el motor. Bueno, probablemente echa premium, pero supongamos que eche la misma gasolina que echa el motor. Paga los mismos impuestos. El mismo galón, el individuo que tiene un vehículo de $120,000, $150,000, que es un tipo que maneja un motor de 30 a 40 mil pesos, ¿tú me entiendes? O ponle dos vehículos nuevos, el que compró un Civic y compró un Mercedes. Eso es lo que se llama un impuesto de naturaleza regresiva, o sea, no escatima en la capacidad adquisitiva del sujeto obligado de la obligación tributaria, el que paga la obligación, el sujeto activo de la obligación tributaria, el que paga. Entonces, realmente, así como es un impuesto que genera muchos ingresos por esa naturaleza, y además es un producto de consumo masivo, ocurre igual en los productos grabados por el ITEVI, es otro impuesto de naturaleza regresiva. Es decir, todo el mundo paga lo mismo. Cuando tú consumes algún servicio telefónico, por ejemplo, que lo consume todo el mundo, no importa que sea rico o pobre o clase media, paga exactamente el mismo selectivo y el 18 del ITEVI. Así cuando se subsidia es igual. Se subsidia a los ricos y a los pobres. Y ese es el punto. Entonces, cuando se producen subsidios de esta manera, es decir, congelando el precio o estableciendo que el precio de venta sea menor al que debe ser en virtud del mercado internacional y el gobierno entonces paga la diferencia. La paga en favor de todo el que consume ese producto, sea rico, pobre o clase media. Bueno, pero ya la tecnología nos permite focalizar y tener una base de datos con el CIUBEN y con todas estas herramientas que tiene el gobierno para identificar cuáles serían los ciudadanos pasibles de subvención o de ayuda para este y cualquier otro renglón. Claro, de todas maneras, Luis, es una situación difícil porque aquí hay una clase media que no aguanta más también. Hay una clase vulnerable que la está llevando y que va a generar un costo político. Pero hay una clase media que está bajo presión, es decir, ya uno... O sea, tú pasas la historia como ser presidente de la gasolina a 300. Aquí la gente va a los supermercados y sale gritando. Claro. Cuando el aceite lo han subido 14 veces en un año y medio, decía aquí Iván García. No, y tú sabes que se está el aceite sí que es de origen de soya, de maíz, de qué sé yo, que esos commodities han subido de precio. Sí, pero la situación, a la gente no le importa esa vaina. La gente lo que está viendo es que está incrementando el costo de la vida. Hace un par de días en el periódico Hoy salió un artículo donde hablando de la crisis, que la elevación del estándar de vida de los dominicanos, sobre todo los de clase media, ha provocado una demanda de bienes y servicios que antes no se consumían y que ahora forman parte de la canasta de consumo cotidiano.
de las necesidades primarias. Y esos productos se han disparado. ¿Entiendes? O sea, la gente no necesariamente uno puede verlo como el arroz, el pollo. O sea, el estándar de vida de la gente ha subido aquí y está demandando cosas que realmente se han disparado de precio. O sea, hay productos que cuestan el triple. O sea, por ejemplo, la carne importada. O sea, eso es un escándalo. Es un escándalo. Aquí la carne importada, eso se ha disparado, pero también a comer otra cosa. Sí, claro que sí. Porque, pero que eso no lo comen los pobres. Eso lo comen las clases media alta, ¿entiendes? Y están sintiendo lo que también hay que tratar de, yo claro. sé que hay que tratar de ser creativo y defenderse. Por supuesto. Como dice la gente, las amas de casa hay que defenderse. Por supuesto. Entonces no comas ribeye. Ya se acabó el liceo, esa parrillada que tú haces en tu casa con carne importada. Sí, pues me va a carne criolla, vamos arriba. Mucho pollo. Voy a tener que ir a la tuya. El pollo no falla. No, el pollo es garantizado y ha subido también. Así que vámonos a la pausa para que sigamos analizando esto, porque tenemos un par de temas locales, reforma fiscal y otros temas interesantes. Esto después de la pausa, no le cambien. Paneo.